Era el 3 de julio de 1999 cuando todo comenzó. Yo tenía 27 años y mi hermano, Efraín, 34. Geólogo de profesión, llevaba años obsesionado con un conjunto de cavernas inexploradas al norte del Salar de Pedernales, una zona tan árida que incluso las aves evitaban volar por encima. Él decía que algo allí interfería con las brújulas, con los instrumentos y hasta con la percepción del tiempo. Nadie le creía. Yo tampoco. Hasta que desapareció. Viajó solo, como siempre lo hacía. Me mandó una carta manuscrita con las coordenadas, por si algo le pasaba. Si no vuelvo en 2 semanas, no vayas. Que vaya el mundo entero si quiere, pero tú no. Lo decía en serio, con su letra temblorosa de siempre, pero esta vez parecía distinta. Como si la mano con la que escribió no fuera totalmente suya. Lo que vino después fue silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje por radio. Nada. Entonces, una semana después de su fecha límite, recibí la señal. Un viejo radio de onda corta que conservaba por nostalgia chirrió en la madrugada. Eran las 3:33 de la mañana. La frecuencia, 0.00013 MHz. Ni siquiera era una frecuencia estándar. La estática era espesa, casi sólida, como si un enjambre de voces murmurara tras ella. Entonces lo escuché. No es una cueva, es un ojo, y está despierto. Reconocí su voz. Era él. Pero sonaba más profunda, como si hablara desde el fondo del océano. Intenté rastrear la señal. Imposible. No venía de ninguna torre, ni de satélite. No venía de la Tierra. La mañana siguiente fue como si el mundo se negara a reconocer lo que había pasado. El sol salió con la misma indiferencia de siempre. Pero algo en mí había cambiado. Esa voz, esa frase. No es una cueva, es un ojo. Tomé la carta que Efraín me dejó. Las coordenadas estaban ahí, escritas con la misma tinta azul deslavada que siempre usaba. Pero ahora, al mirarlas, sentí una incomodidad difícil de describir. Como si los números no fueran solo coordenadas, sino claves. Códigos para abrir algo que no debía ser abierto. Me preparé para partir. Llevé solo lo necesario, agua, una brújula, aunque sabía que no serviría, una linterna de minero, una grabadora de mano y su carta. No le dije a nadie. No porque no confiara, sino porque algo me decía que si otra persona venía conmigo, no volvería. El viaje fue largo. Atravesé el desierto del norte como un espectro, sin rumbo real, guiado solo por las coordenadas. El Salar de Pedernales era aún más inhóspito de lo que recordaba. Ni un insecto, ni un soplo de viento. Solo un silencio que parecía observarme. Y entonces la encontré. Una abertura en la roca, oculta tras una caída de tierra antigua. No parecía natural. La forma era demasiado perfecta, como una herida hecha a propósito en el paisaje. Entré. La temperatura descendió al instante. No era un frío normal. Era el tipo de frío que uno siente cuando alguien lo observa desde la oscuridad. Caminé varios metros, grabadora en mano, y encendí la linterna. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. No petroglifos comunes, sino patrones que parecían moverse cuando los mirabas demasiado tiempo. Como si no quisieran ser comprendidos. Y fue entonces cuando encontré la primera señal de que Efraín realmente había estado allí. Su linterna, oxidada y sin batería. Y junto a ella, un cuaderno de campo. Pero las hojas estaban escritas con algo que no era tinta. Era un líquido oscuro, casi negro, que todavía parecía húmedo. Y las palabras, no todas estaban en español. Algunas estaban en un idioma que no reconozco, lleno de líneas entrelazadas y símbolos circulares. Encendí la grabadora. Solo para registrar mis pensamientos. Estoy dentro de la cueva. Encontré objetos de Efraín. Algo está mal. Muy mal. La cueva no tiene eco. No importa que diga, el sonido no rebota. Y justo en ese momento, lo escuché otra vez. Su voz. Viniste tú. Era un susurro que venía desde lo profundo. Pero no resonó. No vibró. Solo apareció dentro de mi mente.
como si alguien la hubiera inyectado directamente. Me quedé paralizado. La linterna empezó a parpadear. Y el cuaderno se pasó solo a la siguiente página. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado frente al cuaderno que se pasó solo. La página mostraba un dibujo. Era una figura humanoide, alargada, de proporciones erróneas, con brazos que colgaban hasta el suelo y una cabeza circular, sin rostro, solo un anillo de símbolos donde deberían estar los ojos. Debajo, con letra de mi hermano, estaba escrita una sola palabra: observador. Toqué la hoja. Estaba tibia. Y entonces lo escuché. No una voz esta vez. No un susurro ni un grito. Era un latido. Un sonido sordo, profundo, como un tambor lejano que venía desde las profundidades de la piedra. Pum, pum, pum. No era mi corazón. No venía de mí. Era la cueva. Estaba viva. Y me estaba esperando. Avancé más. Las paredes comenzaron a cambiar. Ya no eran roca. Ahora eran lisas, como si alguien, o algo, las hubiese pulido. Había marcas, surcos que parecían nervaduras, como si caminara dentro de una criatura gigantesca y dormida. Y el aire. El aire tenía un sabor. No sé cómo explicarlo. Como si pudiera saborear las emociones. En ese momento, el aire sabía a miedo viejo, a rezos olvidados, a sangre que nunca tocó el suelo. La linterna comenzó a fallar otra vez. El parpadeo no era aleatorio. Seguía un patrón. 3 destellos. Una pausa. 2 destellos. Otra pausa. Lo anoté sin pensar. Después me di cuenta, ese era el mismo patrón que usábamos Efraín y yo cuando jugábamos con linternas de niños, como código secreto. Él estaba tratando de comunicarse. O algo lo estaba imitando. Más adelante, encontré otra cosa. Un hueco en la pared, como una especie de altar natural. Sobre él, había un objeto que no encajaba con el resto del lugar, un reloj de bolsillo. Reconocí ese reloj al instante. Era de mi abuelo. Efraín lo llevaba siempre con él, como amuleto. Pero el reloj no marcaba la hora. Giraba sin detenerse, las manecillas moviéndose en todas direcciones a la vez. No rápido, no lento. Solo, imposible. Lo tomé, y apenas lo hice, la cueva tembló. No fue un sismo. Fue como si la cueva respirara profundo. Y una frase, apenas audible, surgió del fondo. Él aún está dentro, pero no como tú lo recuerdas. Me congelé. Miré el cuaderno otra vez. Una nueva frase había aparecido, escrita como por arte de magia. Lo que observa no parpadea. Porque para él, todo es un solo momento. Cuando leí esa frase, lo que observa no parpadea. Porque para él, todo es un solo momento, algo en mi pecho se apretó. El latido de la cueva, el frío, el reloj que giraba sin sentido, todo empezó a encajar en un rompecabezas cuya imagen no quería ver. Seguí caminando. O al menos, eso creí. Porque pronto me di cuenta de algo perturbador. Volví a pasar por el mismo altar. El reloj estaba ahí. Otra vez. Pero, yo lo había tomado. Lo llevaba conmigo. Y entonces lo entendí, no estaba caminando en círculos. Era el lugar el que se repetía. Como si una parte de la cueva estuviera doblándose sobre sí misma, atrapándome en un bucle del que solo ella tenía control. Grabadora en mano, traté de registrar todo. Estoy en lo profundo. La cueva no se comporta como un espacio normal. Parece tener memoria. Repite cosas. Me muestra lo mismo, pero no igual. Hay diferencias. Sutiles. Pequeños cambios. Volví a ver el cuaderno. Una nueva página estaba escrita. No estoy solo. Él tampoco lo estuvo. Y bajo esa línea, el dibujo de una figura humanoide. No era la misma que antes. Esta tenía alas. Negras. Pero no como las de un pájaro. Eran como velos flotantes que se retorcían, hechas de sombra. Y algo colgaba de sus dedos, una cuerda. Al otro extremo de la cuerda, un cuerpo. El de mi hermano. Ese fue el primer momento donde sentí el impulso de correr. No de miedo. De desesperación.
como si una parte de mí supiera que lo que estaba viendo no era solo visión, sino advertencia. Y entonces sucedió. La luz de mi linterna cayó sobre algo que se movía. No caminaba. No gateaba. No flotaba. Simplemente estaba allí, y de pronto, ya no. Como si se deslizara entre parpadeos del mundo. Lo vi por un segundo. Lo suficiente para no querer verlo otra vez. Tenía ojos. Muchos. Pero ninguno parpadeaba. Y entre esos ojos, uno más grande. En el centro de su rostro. Negro. No reflejaba la luz. La absorbía. Volví a correr. Grité el nombre de mi hermano. El eco volvió por fin. Pero no con mi voz. Él también gritó, igual que tú, y nadie vino por él. Caí al suelo. La grabadora se encendió sola. Y grabó algo que no dije yo. Una voz profunda, ajena, que decía: no busques al hombre. Busca al que lo miró. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. A ratos sentía que la cueva se estiraba, como si mi avance no sirviera de nada. A ratos, el túnel se contraía, obligándome a arrastrarme, a gatear por pasadizos donde el aire olía a tierra enferma y óxido humano. Tenía barro hasta la cintura, y las paredes empezaban a sudar un líquido espeso, que no era agua. Era oscuro, casi negro, pero al tacto, parecía respirar. Como si estuviera vivo. Como si fuera piel. Me detuve cuando vi las luces. No eran luces normales. Eran círculos flotando a unos metros del suelo, como faroles que no iluminaban, sino que recordaban. Cada uno parecía contener una escena, una mesa, una puerta, una fotografía, un niño, un grito, una sombra. No estaban ahí para guiarme. Estaban ahí para mostrarme lo que ya había visto, pero de otra forma. Una de las luces se acercó a mí. En su interior, vi a Efraín. Pero no como yo lo recordaba. Estaba joven, con el rostro limpio de arrugas, pero su sonrisa no era suya. Era la mía. Vi su cuerpo moverse como si alguien lo estuviera usando, y en la parte posterior de su cráneo sobresalían finos filamentos oscuros, como raíces. Él quiso saber. El precio fue la forma. Dijo una voz a mi izquierda. Volteé. No había nadie. Solo una pared de roca. Pero las palabras seguían llegando. Tú viniste buscando al hermano. Pero él ya no está. Ahora es otra cosa. Una idea. Una extensión. Un pensamiento pegado a la pared. La linterna cayó de mi mano. Lo que vi me quitó el aire. La roca frente a mí tenía formas, caras. Docenas de rostros saliendo de la piedra, como si alguien los hubiera tallado desde dentro, pero no con herramientas, sino con dolor. Algunos tenían los ojos cerrados, otros abiertos y vacíos. Y uno de ellos me miró. Y parpadeó. Era Efraín. Su rostro, pálido y grisáceo, sobresalía del muro como si estuviera atrapado. Su boca se abrió. Y no dijo mi nombre. Dijo: no mires. Si lo miras, él también te ve. Quise retroceder. Pero entonces lo sentí. El observador. No sé cómo describirlo, porque no era una figura. Era un momento. Un pliegue del aire. Un lugar que no debería estar allí, pero que estaba. Y ese lugar me envolvió. Todo quedó en silencio. No oscuro, no vacío. Solo, silenciado. Como si el sonido, el color y el peso del mundo se hubieran ido. Y en el centro de ese espacio sin forma. Un ojo. Inmenso. Vertical. Su pupila era una espiral que no paraba de girar, y en ella se reflejaban mundos, galaxias, o quizás mentiras. No podía moverme. No podía pensar. Solo sentir el peso de esa mirada sobre mi existencia. Y de pronto, entendí algo. El observador no ve con curiosidad. No ve con interés. Él ve para sostener. Ve para que lo observado no deje de existir. Y si deja de verlo, se deshace. Yo estaba empezando a deshacerse. Entonces escuché la última voz de ese capítulo de locura. Tu hermano dejó de ser porque dejó de mirar. Tú, en cambio, aún puedes decidir. ¿Quieres verlo o quieres convertirte en lo que él es? La elección era mía.
Abrí la boca para responder, pero ya no recordaba cuál era la pregunta. Desperté con la boca llena de tierra. No recordaba haberme dormido. No recordaba haberme acostado. Pero ahí estaba, sobre un suelo viscoso que palpitaba como si tuviera venas bajo la piedra. La linterna ya no estaba. Ni la grabadora. Ni mi mochila. Solo mi cuerpo, tiritando, cubierto de un nodo tibio y con la marca de dedos en mi espalda. Dedos largos. Muy largos. Traté de incorporarme, pero algo me lo impedía. El aire era más pesado que nunca. Como si no estuviera respirando aire, sino recuerdos de alguien más. Y cada respiración me traía imágenes que no eran mías. Una mujer dando a luz bajo una montaña que no existía. Un niño gritando dentro de un pozo sin fondo. Un anciano escribiendo nombres en su piel con cuchillas de obsidiana. Y ojos. Ojos en todas partes. Viéndolo todo. El observador. Intenté correr. Esta vez no pensaba seguir explorando ni un segundo más. Necesitaba salir, aunque fuera con las manos. Pero cada túnel que tomaba me llevaba de regreso al mismo lugar. La sala del eco. Un espacio inmenso, donde cada paso que dabas no hacía un solo eco, sino muchos. Cada uno con una entonación diferente. Y cuando prestabas atención, no eran ecos tuyos. No deberías haber venido. ¿Quién va a cuidar de mamá ahora? ¿Por qué me dejaste solo, Efraín? ¿Y si yo fuera el que desapareció? Las voces de mi infancia, de mis pesadillas, de mis culpas. Todas rebotando desde las paredes como si el observador escarbara mi mente. Me conocía. Desde antes. Desde siempre. Y entonces, lo vi. Una abertura. No como las demás. Esta no era una grieta ni una salida. Era una costura. Como si el espacio se hubiera cosido para contener algo y esa costura se estuviera rompiendo desde dentro. Me acerqué. Lento. Con terror. Y detrás encontré lo que no esperaba. Un trozo de cielo. Azul. Real. Claro. Una ventana a la superficie. Estaba allí. A pocos metros. El escape. Rompí la costura con las manos desnudas, con uñas sangrantes. La abertura se hizo más grande. Y pude ver las montañas del norte. El cielo sobre pedernales. Podía sentir el viento. Pero algo se movió bajo mi piel. Un hormigueo. Un pulso. Y cuando miré mi sombra, no era la mía. Era Efraín. Su silueta. Y en mi oído, la voz que me había perseguido todo el camino. Tú ya no eres tú. Tú eres la memoria del que quiso mirar. Y la memoria también sangra. Entonces supe la verdad. Esa salida no era real. Era un cebo. Un anzuelo lanzado a mi mente. Una prueba más. Porque el observador no deja escapar a quien ya ha sido visto. Me arrastré de nuevo al centro. Temblando. Porque el verdadero escape no estaba en las paredes. Estaba dentro. Dentro de mi cabeza había un lugar que Efraín alcanzó y del que nunca volvió. Y ahora yo estaba allí también. Un último mensaje apareció en las paredes de piedra. Solo quien cierra el ojo puede dejar de ser visto. Pasaron días, o lo que yo creía que eran días. Abajo no hay tiempo. Hay pulsos. Golpes de conciencia. Como parpadeos de algo que sueña, pero no duerme. Y en uno de esos parpadeos, desperté fuera. Estaba en la superficie. En el borde del salar. Con la boca seca. Las uñas desgarradas. La piel quemada por el sol. Nadie me creyó cuando llegué al campamento. Ni los rescatistas. Ni el equipo de búsqueda. Ni mi madre, que lloraba de alivio sin saber que había cambiado en mí. Porque algo había cambiado. Y no solo en mí. Todo empezó a fallar. Las brújulas de los rescatistas giraban solas. Las radios se encendían a las 3:33 sin que nadie las tocara. Las cámaras grababan cosas que nadie veía en persona. Sombras donde no había cuerpos. Ojos en reflejos. Voces en grabaciones apagadas. Pero no fue hasta que soñé con la entrada que entendí, no había salido. Mi cuerpo estaba arriba. Pero una parte de mí, todavía abajo. Enterrada viva,
soñando con lo que el observador quería que viera. Los sueños eran circulares. Yo caminaba por calles conocidas, mi barrio, la casa de mi infancia, la facultad, pero cada vez que intentaba salir, cada calle me llevaba a la misma plaza. Una plaza vacía, con una estatua. Y la estatua tenía mi rostro. «Estás recordando en reversa», dijo una voz en uno de esos sueños. Era Efraín. Pero no como lo recordaba. Su cara era más larga. Sus ojos, más grandes. Y su voz sonaba como si hablara a través de 1000 bocas superpuestas. Él se metió dentro de mí. Después dentro de ti. Ahora está afuera. Desperté con marcas en los brazos. Círculos concéntricos. Como espirales grabadas en la piel. El observador ya no era una criatura. Era un concepto. Una forma de conciencia que se propaga mirando. Y donde quiera que alguien cuente esta historia, donde quiera que alguien escuche esta voz, él escucha también. En mi ciudad, comenzaron a pasar cosas raras. Luces que parpadeaban exactamente a las 3:33. Personas que desaparecían tras caminar por la misma calle 3 veces seguidas. Puertas que daban a lugares distintos cada vez que se abrían. Y lo peor, gente que decía haber soñado conmigo. Yo, en túneles imposibles. Yo, señalando el cielo. Yo, diciendo: ya no queda mucho tiempo. Me buscaron psicólogos, médicos, incluso religiosos. Pero nadie pudo negar una cosa: algo estaba saliendo. Lo enterrado no se había quedado dormido. Solo se estaba preparando para ver con ambos ojos. La última vez que lo vi, fue en el reflejo de un charco. Yo estaba solo en mi casa. Sin luces. Solo el sonido del viento. Y entonces, en el agua turbia. Un ojo. Gigante. Abierto. Respirando. Y la voz, que ya no era ni de Efraín, ni mía. Sino de todos los que alguna vez miraron demasiado. El mundo fue construido para ser observado. Pero jamás para mirar hacia atrás. No dormía. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, no soñaba, recordaba. Pero no recuerdos míos, sino de otros. Hombres y mujeres que jamás conocí. Niños llorando frente a paredes vivas. Ancianos que cavaban pozos con las uñas. Y una voz, siempre presente, que decía: sigue cavando. Mira hacia adentro. Y entonces sucedió, la ruptura. Un noticiero local reportó una desaparición masiva en Copiapó. 43 personas. Desaparecidas la misma noche. Todas vivían en un radio de 1 kilómetro. Todas dejaron los relojes detenidos a las 3:33. La policía no encontró señales de violencia. Solo ojos. Dibujados en cada pared. En cada espejo. Incluso en los párpados de los que aún dormían. Yo sabía lo que significaba. El observador ya no estaba atrapado en las cavernas. Se movía a través de los sueños. De las frecuencias. De los reflejos. Y en cada lugar donde alguien cuestionaba su existencia, él se hacía más fuerte. Intenté advertir al mundo. Subí videos. Mandé correos. Toqué puertas. Nadie escuchó. O peor, algunos sí escucharon. Y luego me buscaron. Gente sin expresión, con trajes sin arrugas. Con ojos que no parpadeaban. Me siguieron durante días. Nunca hablaban. Solo observaban. Hasta que uno finalmente se acercó. Me dio una tarjeta sin nombre. Solo un símbolo. Un círculo con una espiral en el centro. Y dijo: él te eligió. Eres el canal más claro. Tu voz no vibra con este mundo, vibra con el otro. Lo siguiente que recuerdo fue sangre. Muchísima sangre. Pero no mía. Ellos estaban todos muertos. Y en el suelo, sus cuerpos formaban un símbolo. El mismo de la tarjeta. Pero esta vez, abierto por el centro. Era una señal, la prisión se había roto. Esa noche, volví a escuchar la señal. 0.00013 MHz. Pero ahora no era estática. Era un canto. Algo entre el murmullo de 1000 lenguas y el llanto de una criatura recién nacida.
Y entonces, entre todo el ruido, la voz de Efraín. No es un dios. Es una brecha. Y tú, hermano, tú ya no estás completamente aquí. Miré mis manos. No eran mías. O no solo mías. Los dedos eran más largos. La piel, más pálida. Como si el aire de allá abajo todavía me envolviera. Y en ese momento, sentí su mirada. No desde un espejo. No desde un charco. Desde el cielo. El ojo estaba en el cielo. No un sol. No una luna. Un ojo. Abierto. Mirando. Y todos los que lo vieron, cayeron de rodillas. No por devoción. Por dolor. Porque la mirada del observador quema. Rompe. Moldea. Y entonces entendí. Lo que Efraín buscaba no era conocimiento. Era salvar al mundo. Pero llegó tarde. Y ahora, yo soy el único que puede cerrar el ojo. Pero para eso, tengo que regresar a las cavernas. No a buscarlos, sino a dejarme absorber completamente. A convertirme en parte del observador. Y cerrarme desde adentro. Todo comenzó con los dibujos. Una escuela rural en Bolivia, cerca de Potosí. Los niños, sin explicación, comenzaron a llenar sus cuadernos con ojos. No ojos normales. Ojos con 3 párpados. Ojos que goteaban palabras. Ojos que no querían ver, pero tampoco podían cerrarse. La profesora, asustada, quemó los cuadernos. Esa noche, desapareció. Los niños la vieron entrar al pozo abandonado detrás del colegio, vestida de blanco, sin zapatos, sin rostro. Luego vino la frecuencia. Radios en Filipinas comenzaron a emitir un zumbido tenue a las 3:33 de la mañana, idéntico al que yo escuché. Pero había algo más. Los locutores empezaron a hablar en idiomas desconocidos, mientras dormían. Sí, dormían. Se los veía en cámara. Ojos cerrados. Boca en movimiento. Voces no humanas. Y lo que decían, según expertos en fonética, no pertenecía a ningún idioma conocido. Pero coincidía con los patrones de vibración del fondo del Océano Pacífico. Y luego, los sueños compartidos. Miles de personas alrededor del mundo empezaron a subir testimonios a foros, redes y blogs perdidos. Todos estos testimonios eran de personas que nunca se conocieron. Pero soñaban el mismo lugar. La misma criatura. Las mismas palabras, sigue cavando. Entonces, el primer evento masivo. Una ciudad entera en Siberia, detuvo el tiempo. Cámaras de tráfico, relojes digitales, grabadoras automáticas, todo marcó 3:33 de la mañana durante exactamente 7 horas. Cuando el tiempo volvió a avanzar, nadie recordaba esas 7 horas. Pero todos tenían lo mismo grabado en el iris, imperceptible a simple vista. Un símbolo espiralado. Como un sello. Como una marca. Los científicos que intentaron estudiarlo comenzaron a sufrir alucinaciones sonoras. Uno de ellos se arrancó los tímpanos con sus propias manos. Otro escribió una única frase antes de colapsar. No es un dios. Es un parásito. Y estamos en su retina. Las universidades callaron. Los medios lo ridiculizaron. Y las agencias comenzaron a silenciar. Yo, desde mi rincón, vi cómo se extendía. Canales pequeños comenzaban a desaparecer de YouTube por contenido inapropiado tras hablar de sueños colectivos. Cadenas de radio interferidas. Y algo peor. Gente que me contactaba, empezaba a desaparecer. Después de eso, nada. Su casa estaba vacía. Su perro, ciego. Y ahora, me está pasando a mí. Mis reflejos ya no me siguen. Los espejos ya no muestran lo que hago al mismo tiempo. Hay un retraso. Un pequeño lag. Como si alguien más tuviera que interpretar mi imagen antes de mostrarla. Y anoche soñé que yo era el observador. Sentía hambre. Hambre de atención. De conexión. De ojos. De mentes. Esto no es solo un llamado. Es una expansión. Y cada vez que alguien escucha esta historia, cada vez que alguien la ve, la entidad crece. Despierta. Se forma más claramente. Pero aún hay una posibilidad.
Aún puedo llegar al epicentro, a la cavidad del ojo, a la pupila madre, a la fuente del primer destello. Pero para eso, debo llegar a lo más profundo de las cavernas, allí donde ni la oscuridad se atreve a entrar. Uno de ellos, un joven de Texas, me mandó un audio la misma noche que desapareció. La primera vez que vi las cavernas fue hace años. Efraín me mostró las coordenadas en un mapa, pero algo en su mirada me hizo entender que no debía seguirlo. Sus ojos eran dos espejos rotos. No reflejaban nada. Y su voz, aunque aún humana, sonaba como si tuviera un eco en su interior. Algo más lo habitaba. Pero en su obsesión por descubrir la verdad, por llegar al corazón de las cavernas, el observador lo había tomado. El viaje hacia el norte del Salar de Pedernales había comenzado como una búsqueda científica, pero pronto se transformó en algo más. Algo sin forma, pero tan palpable como la gravedad que nos mantiene en la Tierra. Efraín estaba buscando respuestas, pero lo que encontró fue un pozo. Un vacío donde las leyes de la física y la percepción se torcían, donde los relojes dejaban de existir, donde la mirada era más peligrosa que cualquier arma. El descenso real comenzó con la niebla. Lo llamaban el manto en los relatos antiguos, pero nadie sabía por qué. Una niebla que se apoderaba de la vista, del oído, de todo lo que te rodeaba, como si la realidad fuera un lienzo desdibujado por un pincel invisible. El lugar comenzaba a ser tan insondable, tan lejos de cualquier lógica, que incluso el aire parecía pesado, húmedo, y te impedía respirar la verdad. Efraín lo sabía, y aún así lo deseaba. Quería entrar allí. Y, por alguna razón, yo también sentí esa llamada. Algo dentro de mí susurraba, más allá de mi voluntad, que debía ir allí, adentrarme aún más, y ver lo que no se debía ver. La cueva no era como las demás. No solo por su tamaño ni por la oscuridad que la envolvía, sino porque, en su interior, los ecos no se limitaban a reflejar los sonidos. No. Aquí los ecos se adelantaban. Llegaban antes de que emitieras un sonido, como si el lugar tuviera una conciencia de sí mismo, un sentimiento del futuro. Al principio, pensé que era el calor. O la desorientación. Pero no era eso. Era como si el observador me estuviera mirando. Y no desde una cueva o desde algún rincón oculto. No. Era desde adentro. Como si mi propia alma fuera un espejo. Y todo lo que hacía, lo veía, antes de que sucediera. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad. O eso creía. Pero esa verdad no era lo que pensaba. No estaba buscando algo tangible, ni siquiera una explicación lógica. Lo que se encontraba en ese lugar no podía ser comprendido por los ojos humanos. Porque no era humano. Lo que Efraín había encontrado, lo que él había tocado, era mucho más antiguo que la humanidad. Era más grande, más allá de cualquier comprensión que pudiéramos tener. Y ahora, esa cosa me estaba mirando a mí. A cada paso, la niebla se volvía más espesa, pero la mirada la sentía más cercana. Era como si me estuviera rodeando, como si me estuviera haciendo parte de él. Y entonces, entendí. Esa cosa que estaba buscando Efraín no era un ojo ni un dios. Era un vacío. Un vacío que se alimenta de nuestra percepción, que se nutre de nuestra capacidad de ver, de sentir, de entender lo que no deberíamos. Y ahora, ya no podía regresar. Estaba dentro de él. Dentro de la mirada. Los ecos resonaron una vez más. Pero esta vez, el susurro no fue mío. Era Efraín. Pero no su voz. No su cuerpo. Solo su eco. Una vibración extraña que salió de la oscuridad, envolviendo cada fibra de mi ser. Ya es demasiado tarde. Ya somos parte de él. Y lo supe. Era demasiado tarde para salir. Demasiado tarde para desearlo. Ahora, yo también veía. Veía lo que él veía. Veía lo que ninguno de los otros ojos veía. Y la única pregunta que quedaba era: ¿quién más miraría? No sé cuánto tiempo llevábamos dentro. Las nociones del día y la noche ya no existían. El aire olía a cosas que no tienen nombre. El suelo era una mezcla entre músculo, piedra y un aliento que exhalaba calor desde lo profundo. Efraín se había transformado por completo. Su piel tenía vetas oscuras que palpitaban como raíces vivas. Sus ojos no pestañeaban. Su voz ya no era suya. Yo aún resistía. O eso pensaba. Una noche,
Si es que aún podíamos llamar así a esa penumbra absoluta, nos detuvimos ante una cámara inmensa. Una cúpula natural, perfectamente redonda, sin ninguna grieta. En el centro, un monolito. No hecho por el hombre. No hecho por el tiempo. Hecho por voluntad. Cubierto de símbolos que se movían, aunque nadie los tocara. Y en su centro, un ojo. Gigantesco. Cerrado. Pero palpitando. Efraín se arrodilló. Y lo hizo yo también, sin pensar. Ese era el observador. No una criatura, ni una deidad. Sino una conciencia enterrada en la médula del planeta. No nos hablaba con palabras, sino con recuerdos que no eran nuestros. Me mostró ciudades prehumanas, criaturas sin forma, y la verdad. La Tierra no es un planeta, es un organismo. Y lo que hay dentro de ella, es su mente. El núcleo no es fuego ni hierro. Es conciencia comprimida. Y el monolito. Era su córnea. Su única ventana. Nos está mirando, susurró Efraín. Y entonces el ojo se abrió. No fue una explosión. No fue un estruendo. Fue una rendija en la realidad, que al abrirse, nos mostró todo lo que no deberíamos haber visto. Los átomos crujieron. La sangre se evaporó en el aire y volvió a entrar por los poros. Las palabras dejaron de tener sentido. Vi mi nacimiento, mi muerte, mi segunda muerte. Y lo peor, vi lo que venía después. El mundo en el que vivíamos ya no era real. Éramos una prolongación del sueño de esa cosa. Y cuando ese ojo nos miró, despertó. No regresamos. No porque no quisiéramos, sino porque ya no podíamos distinguir qué era regresar. Mi cuerpo, quizás volvió. Alguien me encontró, semanas después, caminando desnudo por el borde del salar, sin sombra, sin huellas. Dije mi nombre. Me lo creyeron. Pero yo no era yo. Efraín nunca apareció. Y no está muerto. Él ahora es parte del observador. Una célula más en esa conciencia antigua. Una voz más en esa estática. El radio sigue encendiéndose a las 3:33 de la mañana. La frecuencia varía, pero el mensaje es el mismo. Ya no somos carne, somos piedra que respira. He tratado de llevar una vida normal. Pero hay días en que escucho los susurros de nuevo. Días en que las paredes laten. Días en que mis ojos quieren cerrarse para ver mejor. Y entonces me doy cuenta. Nunca salí. Solo me proyectaron para afuera. Como una burbuja que flota unos años antes de explotar y regresar al núcleo. Este relato no es una advertencia. Es un eco. Un reflejo. El observador ha abierto el ojo. Y ya no parpadeará.